Hola, bienvenido y bienvenida. En este video, aprenderemos cómo aplicar correctamente la encuesta del índice de probabilidad de pobreza, conocida como PPI. Esta herramienta es vital para identificar y alcanzar a los más necesitados. Su labor como encuestador o encuestadora es fundamental, por ello, es importante que preste mucha atención para una aplicación adecuada. Prepárese. En este video, le compartiremos la información necesaria para que pueda comprender y aplicar adecuadamente cada una de las 10 preguntas o indicadores que veremos a continuación. Empecemos. Antes de iniciar la encuesta es importante que considere las siguientes recomendaciones. Al llegar al hogar, lo primero que hará es presentarse, saludar e identificar al jefe o jefa del hogar. Luego, explique brevemente la razón de la encuesta PPI y responda cualquier duda que pueda surgir. Antes de comenzar con las preguntas, es importante completar la lista del hogar. En esta sección, pregunte y escriba el nombre de cada miembro del hogar, y asegúrese de identificar si cada persona es menor o mayor de 18 años. Por ejemplo, en el hogar de la familia Quintana, viven José, quien es el jefe de hogar, María, la cónyuge o madre de familia, y sus hijos, Juan, Roberto y Mayra. Según las reglas establecidas, todos ellos son considerados miembros del hogar, por lo que se marca sí en el casillero correspondiente. En esta ocasión, también está presente Rebeca, la abuelita, pero ella solo está de visita, así que no es considerada miembro del hogar. En esta familia, la mayoría de sus miembros son mayores de 18 años, por lo que se marca no en el casillero, excepto en el caso de Mayra, que tiene 5 años. Para ella, se marca sí. En la sección inicial, el encuestador debe completar los datos básicos de la encuesta que pueden ser llenados antes de llegar al hogar. Fecha de recolección de datos, coloque los números correspondientes en cada casillero, primero el día, luego el mes y el año. En la sección ID del país y la identificación del FSP ingrese los números correspondientes. El ID del participante se colocará al finalizar la encuesta, solo si él o la participante ha sido seleccionada. Datos del niño o niña. Escriba con letra clara el primer nombre, segundo nombre, primer apellido y segundo apellido. Sexo, identifique si es de sexo masculino o femenino y marque la casilla correspondiente con una X. Fecha de nacimiento, pregunte la fecha de nacimiento y escríbala con números, día, mes y año. En caso de que el bebé esté en gestación, le recomendamos escribir solo los apellidos. Es importante recordar que una mujer embarazada se considera como una sola persona, por lo tanto, el bebé en gestación no se cuenta como miembro del hogar. Finalmente, en el encabezado encontrará la sección de respuestas con 10 casilleros. Aquí colocará la letra correspondiente a la respuesta dada por la persona encuestada para cada una de las preguntas. Antes de explicar las 10 preguntas del índice de probabilidad de pobreza, PPI, es importante saber que esta encuesta evalúa las condiciones económicas de un hogar. Las preguntas son sencillas, pero es esencial que el encuestador comprenda cada una de ellas para asegurar la precisión de la información recolectada. Para iniciar, tenga en cuenta que, de las 10 preguntas, las preguntas 1, 7 y 8 se responden por observación del encuestador. Las demás preguntas dependen de las respuestas proporcionadas por el encuestado. Asegúrese de registrar la información con precisión y completar todos los casilleros correspondientes. Empecemos con la primera pregunta. Pregunta 1, de observación. ¿En qué provincia se encuentra el hogar? No haga esta pregunta directamente al encuestado. Todas las provincias del Ecuador están enlistadas en las opciones de respuesta. Conteste a esta pregunta según la ubicación del hogar. Por ejemplo, si la encuesta la está haciendo en la provincia de Chimborazo, escribimos la letra F en el casillero 1 de respuestas, de esta manera. Pregunta 2. ¿Cuántos miembros componen este hogar?
Le recomendamos que complete esta respuesta revisando la lista de los miembros del hogar. Llene el casillero correspondiente con el número definido según la cantidad de personas del hogar. Por ejemplo, si hay un solo miembro, ubicar como respuesta la letra A. Si son 2 o 3 personas, llenar con la letra B. En caso de que sean 4 miembros, escribir la letra C. Si son 5 miembros o más en el hogar, poner como respuesta la letra D. Es importante tener en cuenta que, si existe un bebé en gestación, aún no será considerado como miembro del hogar. Listo. Vamos con la siguiente pregunta. Pregunta 3. ¿Cuántas personas menores de 18 años hacen parte del hogar? No hace falta preguntar al encuestado. Nuevamente mire la lista de los miembros del hogar para completar esta respuesta. En caso de que no haya ningún menor de edad, ubique como respuesta la letra A. Si existe un menor de edad, marque con la letra B. Si hay 2 menores de edad en el hogar, escriba la letra C. Y por último, si viven 3 o más menores de edad, ubique en el casillero de respuestas la letra D. Continuemos. Pregunta 4. ¿Cuál es el año más alto de instrucción que aprobó algún miembro del hogar? Aquí se deben considerar las siguientes opciones. A. Ninguno o centro de alfabetización. B. Educación básica. C. Educación media. Bachillerato. D. Educación superior. Educación básica, en caso de que alguna persona del hogar haya aprobado su educación entre el 1º y el 10º año. Educación media. Corresponde a 1º, 2º y 3er año de bachillerato. Superior, es la instrucción que imparten universidades, escuelas politécnicas, institutos superiores, técnicos o pedagógicos, o cuando cualquier miembro del hogar ha seguido cursos de especialización como diplomado, especialidad, maestría o doctorado conocido también como PhD. Preste atención. Para elegir la opción correcta de esta pregunta, saber el último año de estudios realizados nos permite identificar qué nivel ha completado acorde al sistema actual de educación. Por ejemplo, José finalizó 6º grado de la escuela en el sistema tradicional que se denominaba primaria. De acuerdo con el sistema actual, para finalizar la educación básica es necesario haber completado hasta el 10º año. Por lo tanto, la respuesta es la opción A, ninguno. María cursa el 2º año de universidad, es decir que su último nivel aprobado fue bachillerato. En este caso, María es la persona del hogar con más años de estudios, por tal razón indicaremos como respuesta la letra C. Pregunta 5. ¿Sabe algún miembro del hogar leer y escribir? Escriba en el casillero de respuesta según la información recibida. Si le informan que al menos una persona de la familia sabe leer y escribir, ubique como respuesta la letra B. En caso de que le indiquen que ningún miembro de la familia sabe leer o escribir, escriba la letra A. También como respuesta le pueden indicar que alguna persona del hogar sabe leer, pero escribe poco. En este caso la respuesta sería la opción A. Pregunta 6. En su ocupación, el jefe de hogar es o era A. Empleado de gobierno, empleado privado, empleado tercerizado o patrono. B. Jornalero o peón, cuenta propia, trabajador del hogar o fuera del hogar no remunerado, ayudante no remunerado de jornalero o empleado doméstico. Esta pregunta le permitirá determinar el tipo de trabajo o relación laboral en que la persona ejerce su ocupación. Es importante hacer énfasis en el trabajo actual del jefe del hogar. En caso de que se encuentre sin empleo, preguntar la ocupación que ejercía anteriormente. Para responder a esta pregunta se debe considerar diversas opciones. Empleado de gobierno son aquellas personas que trabajan para el Estado y reciben una remuneración en forma de sueldo o salario. Empleado privado son aquellas personas que trabajan para una empresa o persona de carácter privado y recibe una remuneración en forma de sueldo o pago por obra realizada o por hora trabajadas. Empleado tercerizado
se refiere a aquellos trabajadores que se contraten a través de terceras empresas, no tienen relación directa de dependencia con el lugar, empresa pública o privada, donde realizan la actividad, sino que mantienen una relación de dependencia o contractual con una tercera empresa que se encarga de su enrolamiento. Patrono, son aquellas personas que dirigen su propia empresa económica o que ejercen una profesión, oficio o comercio y que, con motivo de ello, contratan a uno o más empleados o trabajadores a los que remuneran mediante un sueldo, salario, jornada, comisión, etc. En caso de que el jefe de hogar se identifique con alguna de estas ocupaciones, ubique como respuesta la letra A. Caso contrario, la opción de respuesta será la letra B. Pregunta 7, de observación. ¿Cuál es el tipo de vía de acceso principal a la vivienda? Recuerde que esta pregunta debe ser llenada por observación del encuestador cuando ingrese al hogar. Se acepta una sola respuesta y el objetivo es identificar la vía de acceso que conecta a la vivienda. A. Carretera. Es una vía de uso público, destinada al tránsito de vehículos a motor. Si usted accede por este tipo de vía, coloque como respuesta la letra A. B. Empedrado, lastrado o calle de tierra. Es una vía con superficie empedrada, lastrada o de grava o tierra compactada, frecuente en áreas rurales o en desarrollo. En este caso debe seleccionar la letra B. C. Sendero, río, mar u otro. Estas son alternativas, como un camino estrecho o sendero, una vía fluvial o cualquier otro acceso que no se ajuste a las categorías anteriores. Si identifica este acceso, por favor llenar la respuesta con la letra C. En caso de que el acceso a la vivienda sea por medio de escalinatas, se debe registrar como respuesta la opción C, que corresponde a otro. Pregunta 8. El material predominante del piso de la vivienda es. Es importante tener en cuenta que el material predominante se refiere con el que mayormente está construido el piso de la vivienda. En caso de que el piso sea de duela, parquet, tablón tratado, piso flotante, cerámica, baldosa, vinil, porcelanato, mármol o marmetón, llenaremos el casillero de respuesta con la letra A. A su vez, si el material que prevalece en la construcción del piso de la vivienda es ladrillo o cemento, la respuesta a ubicar debe ser la letra B. También podemos seleccionar la opción C, en caso de que el piso sea de tabla, tablón no tratado, caña, tierra u otro material que no se encuentre en la lista. Ánimo. Casi llegamos al final, ahora revisaremos la pregunta 9. ¿Qué tipo de baño sanitario utilizan los miembros del hogar? Es importante conocer la forma principal cómo se da la eliminación de excrementos humanos en la vivienda. Puede considerar las siguientes alternativas. A. Excusado con alcantarillado. Es cuando existe en el hogar una taza, llamado también excusado o inodoro, y un sistema de desfogue de agua que permite la eliminación de excrementos, mediante arrastre por medio de un sumidero subterráneo de servicio público. B. Excusado a pozo séptico. Cuando existe una taza y un sistema de eliminación de excrementos arrastrados por agua a un pozo, que normalmente se encuentra bajo tierra, lejos de la vivienda o del inodoro. C. Excusado a pozo ciego. Cuando existe una taza y los excrementos se eliminan por gravedad en una excavación. Se incluirán dentro de este sistema aquellos excusados que, sin necesidad de tener pozo, las aguas servidas caen a un estero, río o arroyo. D. Letrina o no tiene. Es cuando el baño se encuentra en una caseta con una excavación en el suelo, no tiene taza. O cuando no cuentan con ningún tipo de servicio higiénico y los miembros del hogar realizan sus necesidades en el campo, o lotes baldíos, o cuando los miembros del hogar usan una instalación sanitaria cercana o prestada. Lea una a una las opciones de respuesta y ubique la letra correspondiente en el casillero.
Pregunta 10. ¿El servicio de ducha con que cuenta el hogar es? Esta pregunta hace referencia al servicio de ducha con relación al espacio físico. Las opciones a esta pregunta son las siguientes. Si el servicio de ducha es exclusivo del hogar, favor llenar la respuesta con la letra A. En caso de que la ducha sea compartida con otros hogares, completar la respuesta con el literal B. Por el contrario, si el jefe de hogar manifiesta que no tiene ducha, ubicar la letra C en el casillero correspondiente, de esta manera. Hemos finalizado con la encuesta PPI. Su aporte es muy valioso. Recuerde que, al terminar de obtener la información del hogar, él o la encuestadora deben realizar una revisión de las respuestas, verificando que obtuvo toda la información solicitada y que se registraron claramente y en el espacio adecuado. Si considera que algún dato es dudoso, debe repreguntar al encuestado para confirmar la validez de lo anotado. Recuerde. Para finalizar la entrevista, despídase amablemente, indique que hay una posibilidad de que sea visitado nuevamente por un supervisor y requerirá de su colaboración. Esperamos que este video tutorial sea de utilidad para aplicar la encuesta de mejor manera. Una vez más, muchas gracias por su disposición. Su contribución es una pieza clave en este esfuerzo conjunto para llegar a los hogares más necesitados del Ecuador. Hasta pronto.